En este tutorial te voy a mostrar cómo hice un mueble para la cocina fácil, rápido y barato, reutilizando estas cajas de plástico. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer el mueble voy a reutilizar cajas plásticas como estas. Depende del tamaño del mueble que quieras hacer, necesitarás más o menos cajas. Yo en total utilizaré 8. Vamos a cortar esta parte de la caja. Nos debe quedar algo así. Estas cajas se cortan muy fácil, te puedes ayudar con alguna herramienta que tengas a mano. Yo la cortaré de esta forma, dejando estas piezas para darle un poco más de fuerza y resistencia a la caja. Vas a hacer lo mismo con todas las cajas que quieras. Vamos a intentar que esta parte quede lo más lisa posible. Vamos a cortar todos estos trocitos que quedaron así como salidos. Puede ser con el cúter o cualquier otra herramienta que tengas a mano. Y después, si quieres, lo puedes lijar. Lo importante es que todo el borde quede liso. En la parte de abajo del mueble voy a poner una caja pequeña y luego encima las cajas grandes que acabo de cortar. Lo importante es que las cajas sean del mismo tamaño para que el mueble quede igual. Vamos a amarrar ahora todas las cajas. Yo voy a utilizar estas bridas negras. Tú puedes utilizar el tipo de sujeción que quieras. A lo mejor las bridas en tu país se conocen con otro nombre. Vamos a poner suficientes bridas para amarrar todas las cajas entre sí. Yo pienso que será mejor poner las bridas a los lados. Y poner tantas bridas como necesitemos. Además de esta, yo voy a poner una en el otro lado y así en cada caja. Como ves, las 8 cajas están unidas. Esta es la estructura de nuestro mueble. Encima le voy a poner esta tabla de madera. Es un trozo que me encontré en la calle. Tiene algunos defectos, pero nada que no podamos lijar y pintar. Ya verás que lo dejamos como nuevo. Por el espacio que tenemos en la cocina, ahora voy a cortar la tabla para quitarle un trozo de esta esquina. El tamaño, las medidas y la forma de la tabla que le vayas a colocar encima dependerá del espacio que tú tengas en tu cocina. Para redondear un poco los bordes voy a utilizar esta herramienta. Luego vamos a lijar toda la superficie con esta lija. Lo importante es que todo el borde quede bien liso, que no queden astillas que nos podamos clavar. Te recomiendo que la tabla la fijes de alguna manera a las cajas, para evitar que se mueva. Yo lo hice así, puse la tabla debajo, le monté el mueble encima y puse pegamento por todo el borde del plástico. Yo usé silicona caliente. Luego lo voy a reforzar con un tornillo. Yo creo que poniendo 4 tornillos será suficiente. 2 a cada lado. Listo, la estructura del mueble está terminada. Antes de pintar, le voy a tapar estos huecos con un poco de pegamento o cola blanca. Esperamos que seque bien y luego le podemos poner otro puntito de pegamento. Pintamos por todo el borde con pintura blanca. Sería bueno dejarlo secar bien y aplicarle una segunda capa de pintura.
Con un trapo viejo puedes quitar todo el excedente de pintura. Mira qué precioso, práctico y útil ha quedado nuestro mueble de cocina. Ideal para almacenar lo que queramos. Nos sirve como una alacena o despensa. Y en la parte de arriba tienes una mesa o mesón. ¿Qué tal te pareció esta idea? ¿Te animarías a hacerla? Escríbeme un comentario si modificarías alguna cosa o cualquier comentario que me quieras hacer. Y ya sabes, me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, escríbeme un comentario de lo que piensas de esta idea, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales, ya que estoy segura que a mucha gente le puede servir de ayuda, ya que este es un sistema de almacenamiento que te puede resolver de una manera fácil y rápida. Esta tan solo es la idea básica. Después, si tú quieres, las cajas las puedes forrar, pintar o lo que tú quieras. Escríbeme en un comentario si se te ocurre alguna idea. A mí me parece que quedó genial. Este tipo de cajas son súper prácticas y útiles. Con ellas podemos hacer cosas geniales. En tutoriales anteriores ya te he mostrado muchas ideas, como armarios, organizadores, muebles y muchas cosas más. Te invito a que te pases por mi canal para que descubras todas estas ideas. Y en mi blog crearyreciclar.com tienes el tutorial completo con más información, las medidas, los materiales, etc. Y para este vídeo, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte esta idea con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme por las redes sociales y en mi blog crearyreciclar.com. Así que ya sabes, para que no te pierdas ninguna de mis ideas, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita te dejo muchas ideas más. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!